Buenas tardes, mi nombre es Andrea Sánchez Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudio en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la licenciatura en Administración. Mi matrícula es 315-15-0137 y el nombre de esta actividad es Reto 20, elaborar un video sobre administración financiera del capital de trabajo para la materia de finanzas corporativas a cargo del profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Antes de comenzar con este trabajo, me gustaría dar una pequeña introducción acerca de lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo es un indicador financiero cuyo objetivo primordial es anticipar a la empresa el riesgo de una crisis de liquidez. Una de las funciones más importantes de la administración financiera en una empresa es determinar el nivel óptimo de flujo de efectivo que se utilizará para hacer frente a las obligaciones del corto plazo. Las empresas realizan ventas y compras a diario. Sin embargo, esas ventas no siempre son pagadas de manera inmediata y las compras tampoco son pagadas de manera inmediata. El objetivo del capital de trabajo es lograr un equilibrio entre las compras y las ventas que las empresas realizan. Ahora sí podemos hablar sobre lo que es el capital de trabajo. Este se define como la parte de la administración financiera que tiene por objetivo coordinar los elementos de una empresa para determinar los niveles apropiados de inversión y liquidez del activo circulante, así como del endeudamiento y vencimiento del pasivo a corto plazo. En otras palabras, implica la administración del activo circulante y del pasivo a corto plazo y se define como el resultado de la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. Existen diferentes objetivos que pretende cubrir la administración del capital de trabajo. Algunos de ellos son definir los principales flujos de efectivo, indicar la importancia del crédito y cobranza, señalar las políticas de crédito y de cobro, calcular la rotación de caja, determinar el saldo óptimo de efectivo y conocer la importancia del financiamiento en las empresas. A lo largo de esta exposición vamos a abordar los diferentes objetivos que tiene la administración del capital de trabajo. Primeramente me gustaría comenzar abordando dos principales conceptos, que es la liquidez y la rentabilidad. Cuando hablamos de liquidez, queremos decir la facilidad con que un activo se convierte en efectivo. Por otra parte, tenemos la rentabilidad, que significa la diferencia que existe entre ventas netas y el costo total, es decir, la utilidad. La liquidez la podemos ver reflejada en los bancos y en las cajas. La rentabilidad la podemos ver en los activos fijos, como son edificios, equipos de cómputo, equipos de transporte, etc. Otro elemento importante a tomar en cuenta es el ciclo operativo, ya que de aquí es donde se deriva la mayor cantidad de conceptos referentes al capital de trabajo. Entonces, demos por entendido que el ciclo operativo es el periodo de tiempo a partir del cual las empresas adquieren el compromiso de efectivo para hacer compras hasta la recuperación de esas cuentas por cobrar que se llevan a cabo a través de las ventas de bienes o servicios. Entonces, primeramente podemos observar una ecuación o una operación que es ciclo operativo es igual a la antigüedad del inventario más el periodo de cobranza promedio. Cabe destacar que aunque esta ecuación es la principal, esta no es la que estaremos utilizando, debido a que para que este ciclo pueda ser completado existen diferentes variables que entran dentro de esta ecuación. Explicada de otra manera, el proceso de fabricación y de venta de un producto incluye compras de los insumos de producción de materias primas, que a su vez generan cuentas por pagar. Las cuentas por pagar disminuyen el número de días que los recursos de una empresa permanecen inmovilizados en un ciclo operativo. El tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por pagar, medido en días, es el periodo promedio de pago. El ciclo operativo menos el periodo promedio de pago como resultado es el ciclo de conversión del efectivo, la cual podemos ver en la siguiente fórmula, que es ciclo de conversión del efectivo, que es igual al ciclo operativo más el periodo promedio de pago. Si conjuntamos estas dos ecuaciones, tenemos una tercera ecuación
que, como ya hemos visto, en esta ecuación influyen tres conceptos principales, que es la edad promedio del inventario, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago, teniendo una ecuación como la siguiente, que es ciclo de conversión del efectivo es igual, tenemos la edad promedio del inventario o antigüedad del inventario, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago, lo anterior expresado en días. A continuación o más adelante podremos observar un ejemplo de una aplicación práctica en un caso de estudio. Ahora sí, una vez tratados estos conceptos, podemos entrar en materia acerca de lo que son los elementos del capital de trabajo. El primer elemento del capital de trabajo es la administración de efectivo. Después tenemos la administración de cuentas por cobrar e inventarios. Como tercer punto tenemos las fuentes de financiamiento a corto plazo y finalmente tenemos una aplicación práctica que expresaremos en un estudio de caso de IBM. Como recordamos, el primer elemento de esta administración del capital de trabajo es la administración de efectivo. Tenemos aquí que el efectivo se refiere a la cantidad de dinero que se mantiene en caja chica de una empresa, así como el dinero que se mantiene en la cuenta de bancos y puede ser utilizado en cualquier momento para cualquier transacción. Dicho de una manera coloquial, el efectivo es la grasa que ocupa una maquinaria para poder funcionar. La administración del objetivo es el proceso de controlar qué tanta grasa necesita y en qué momento se necesita aplicar. Existen diversos métodos para tener una correcta administración del efectivo. Uno de ellos es la administración correcta de niveles mínimos, óptimos y máximos del efectivo. Tenemos como primer punto el saldo mínimo de efectivo que debe tener cada empresa o cada organización. Para poder calcular este saldo mínimo, solamente se deben de tener en cuenta tres aspectos y esta decisión debe ser tomada por la gerencia. El primer punto que tenemos es con qué tanta rapidez y economía una empresa puede obtener ese efectivo cuando lo necesita. El segundo punto es con qué precisión se pueden pronosticar las necesidades del efectivo. Y como tercer punto tenemos cuánto dinero se desea conservar preventivamente para casos de emergencia. Es decir, este saldo mínimo es definido totalmente por la gerencia con base en estos tres puntos. Después tenemos los saldos óptimos y máximos. El cálculo de estos es de una forma diferente. Como podemos ver en pantalla, tenemos la fórmula para el saldo objetivo de efectivo llamado Z. Para poder calcular estos montos, tenemos la ecuación que nos dice Z es igual a la raíz cuadrada de 3 por TC por V sobre 4 por R más L, donde TC es el costo de transacción de comprar o vender títulos invertidos a corto plazo. V tenemos que es la variancia de los flujos diarios netos de efectivo. R tenemos que es la tasa diaria de retorno sobre los títulos valores invertidos a corto plazo. L es el límite inferior de efectivo, para lo cual tenemos una ecuación alternativa que podemos ver en pantalla, que es L es igual a 3Z más 2L. Para calcular el saldo óptimo y el saldo máximo de efectivos existe este modelo matemático que es de Miller-Orr sobre administración de efectivo. En caso de aplicar esta ecuación y de que los límites superiores tengamos como resultado un excedente en el límite superior, se debe invertir en títulos de valores. En caso de que alcancemos el límite inferior de efectivo, se deben vender títulos de valores invertidos a corto plazo. Como siguiente tema del efectivo tenemos el pronóstico y administración de flujos de efectivo. Para pronosticar qué tanto efectivo tenemos, nos sugieren planificar los flujos de efectivo en el presupuesto de efectivo.
ya que a través de este presupuesto podemos tener visibilidad de qué tanto excedente o faltante de efectivo tenemos y tomar acciones sobre este resultado. Para la administración y con el fin de mantener la mayor cantidad de efectivo, se nos sugiere incrementar la entrada del flujo de efectivo, disminuir la salida de flujo de efectivo, recibir efectivo lo más pronto posible y pagar de manera lenta, pero sin incumplir los plazos de vencimiento. Una vez que ya abordamos el primer punto de lo que es la administración del capital de trabajo, podemos pasar al siguiente punto, que es administración de cuentas de cobro e inventarios. Vamos a comenzar abordando la administración de cuentas por cobrar. Y tenemos que las cuentas por cobrar son montos de dinero adeudados a una empresa por sus clientes. Es decir, una vez que se ejecuta una venta, el cliente nos queda a deber, en caso de ser a crédito, debido a que estos han adquirido productos o servicios a crédito. Para la administración de cuentas por cobrar se deben planear cuidadosamente dos aspectos. El primero es determinar las políticas de crédito que van a regir nuestra empresa, lo cual implica seleccionar el crédito y fijar las condiciones del crédito. Por otra parte, tenemos definir las políticas de cobranza que se refieren exclusivamente a cuentas vencidas. En este punto vamos a abordar estos dos temas por separado. En este esquema podemos visualizar que tenemos dos vertientes que previamente ya hemos visto, y una es la política de créditos y la política de cobranza. Comencemos con la política de créditos. Este, a su vez, tiene dos temas. El primero es la selección del crédito. Esta selección de crédito se refiere exclusivamente a quienes le vamos a otorgar crédito, qué clientes son merecedores o qué clientes cumplen con nuestras condiciones para poder tener ese crédito. Uno de los métodos que se nos sugiere es el método de selección de crédito de las 5 Cs. La primera C es credibilidad. Este primer punto responde a las preguntas: ¿tienes buena reputación financiera? ¿Pueden confiar en ti los prestamistas? La segunda C es la de capacidad. Es decir, ¿qué tanta capacidad tienes para devolver el préstamo? La tercera C es la de capital. ¿Cuánto dinero tuyo has invertido en el negocio? Después tenemos la tercera C, que es colateral. Esta se refiere a: ¿tienes propiedades que puedas usar si no llegas a devolver el préstamo? Y finalmente tenemos la última C, que se refiere a las condiciones. Esta es: ¿la situación económica es favorable? ¿Cuál es la tasa de interés y la cantidad del préstamo? Este es uno de los métodos que se sugiere para que las empresas puedan seleccionar correctamente a los clientes a los que se les va a otorgar el crédito. Después tenemos las condiciones del crédito. Una vez que ya hemos seleccionado a las personas que son dignas, por así decirlo, de obtener un crédito en nuestra empresa, tenemos que estipular las condiciones de crédito. En esta se debe definir el periodo de crédito, es decir, el tiempo en el cual el crédito va a terminar o va a cesar. En caso de que se apliquen descuentos por pronto pago, estos deben ser pronosticados previamente, ya que de no ser así podemos tener un descontrol en nuestra política de créditos. El siguiente tema que tenemos es la política de cobranza. La política de cobranza se refiere exclusivamente a la serie de procedimientos que se van a utilizar en caso de que un crédito haya sido vencido. El procedimiento para analizar las cuentas por cobrar es el siguiente. Primero, podemos comenzar por determinar a fin de mes cuál es el monto de las cuentas por cobrar según el balance. Este monto lo podemos revisar, como ya hemos dicho, en el estado de situación financiera. Una vez que tenemos el monto de nuestras cuentas por cobrar, debemos determinar cuánto de este monto pertenece al mes vigente, cuánto pertenece hace un mes, cuánto pertenece a hace 2 meses y así sucesivamente. El tercer punto es que a cada monto se le va a asignar un porcentaje sobre las cuentas por cobrar.
Finalmente vamos a comparar y analizar qué porcentaje de las cuentas por cobrar está dentro y qué tanto está fuera del periodo. Asimismo, en la política de cobranza tenemos que la función es es un área muy importante, debido a que las políticas de crédito de las empresas utilizan diversas herramientas que deberán utilizar en el sector de cobranza con el fin de efectuar un seguimiento de las políticas de crédito fijadas. Entre ellas podemos mencionar un índice de incobrables sobre las cuentas de crédito. Un incremento de este indicador podría ser una señal de que se está realizando una política agresiva de ventas en el mercado o que se estén otorgando créditos a clientes poco solventes. Tenemos una fórmula que estamos viendo en pantalla, se refiere al periodo promedio de cobranza. Este periodo promedio de cobranza puede ser calculado calculando nuestros créditos de venta multiplicados por los 365 días del año, dividido entre el total de ventas a crédito. La segunda parte de la administración de cuentas de cobro e inventarios se refiere exclusivamente a la administración de inventarios. Y es que los inventarios son parte de activos circulantes y constituyen una inversión sin retornos en bienes tangibles. Esto es debido a que el dinero utilizado para la producción o compra de los bienes está parado mientras no se logre vender. Es importante mantener los niveles de inventario bajos, ya que de esta manera vamos a poder reducir costos de mantenimiento. Para comenzar, es importante clasificar los inventarios. Cabe destacar que esta clasificación va a depender mucho de la industria a la que esté referida la organización, pero esta clasificación es de las más usuales en empresas productivas. Tenemos un primer tipo de inventario que es la materia prima, tenemos un segundo tipo que es la producción en proceso y un tercer tipo de inventario que es la producción terminada. En pantalla podemos visualizar un claro ejemplo que es la producción de jugos. En la primera imagen vemos la materia prima, que son las naranjas. En segundo lugar tenemos la producción en proceso, que es propiamente cuando se está llenando el envasado. Y en tercer lugar tenemos la producción terminada, que es cuando ya tenemos la consistencia, el jugo y el envase. Existen diversos métodos para llevar un correcto control de inventarios. A continuación vamos a visualizar un primer tipo, que es la cantidad económica de pedido. Esta cantidad económica de pedido se refiere a determinar el nivel óptimo de inventarios que se deben estimar, los costos asociados a este. Los dos principales se refieren a los costos de mantener el inventario y a los costos de realizar el pedido. Como podemos ver en pantalla, tenemos una fórmula, el cual toma en cuenta los dos costos y tiene la siguiente fórmula o la siguiente ecuación, que es cantidad económica de pedido es igual a la raíz cuadrada de multiplicar 2 por A por B dividido entre I por C, donde tenemos que A es el costo de ordenar expresado en dinero. D tenemos la demanda, es decir, las piezas al año que fabricamos. La I tenemos el costo de mantener el inventario expresado en porcentaje. Y finalmente tenemos el costo unitario de mantener el inventario expresado en dinero por pieza. A continuación podemos ver una aplicación práctica de lo que es la cantidad económica de pedido. Este primer ejercicio va a estar expresado en el consultorio oftalmológico, el cual permanece abierto 52 semanas al año. Usan un sistema de inventarios de revisión continua. Esta empresa compra lentes de contacto desechables, las cuales tienen un costo de 11.70 al par, y se dispone de la siguiente información para esos lentes. Este consultorio oftalmológico tiene una demanda de 90 pares por semana. Tiene un costo de hacer el pedido de 54 pesos. Tiene un costo de mantener inventarios del 27%. Tiene un tiempo de entrega de 3 semanas y actualmente el inventario disponible es de 320 pares.
Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de cantidad económica de pedido o cantidad económica a ordenar, que está expresada por Q es igual a raíz cuadrada de 2 por A por D sobre I entre C. Recordemos que A es costo de ordenar, el cual tiene un monto de 54 pesos. Tenemos que D son las piezas al año. Para sacar el cálculo de este monto, vamos a multiplicar la demanda que nos están dando aquí, que son 90 pares por semana. Si el año tiene 52 semanas, vamos a multiplicar estos 90 pares por las 52 semanas, lo cual nos da 4.680 pares, que es lo que satisface nuestra demanda. Después tenemos el costo de mantener el inventario, el cual nos lo están dando en porcentaje, que es el 27%. Y finalmente tenemos el costo unitario por pieza, que nos lo están dando en 11.70 pesos. Si realizamos la correcta sustitución de estos valores, tenemos que nuestra cantidad económica a ordenar ideal es de 400 pares. Después tenemos un segundo método de control de inventarios, que a su vez puede ser una clasificación. Tenemos el sistema ABC de inventarios y, como lo dice su propio nombre, es un inventario que clasifica los productos en 3 categorías, que es la categoría A, y esta incluye los productos con mayor valor relativo, es decir, mayor al 70%. El tipo de control que se maneja para este grupo es controles rigurosos con mayor frecuencia diaria, registro en inventario perpetuo. Es decir, porque este primer grupo es el que más se nos solicita o el que más demanda tiene. Tenemos los niveles de inventario, que son calcular niveles diferenciados basados en métodos como la cantidad económica de pedido, que viene relacionada con esto que acabamos de ver. El grupo B incluye productos con valor relativo aproximadamente del 20%. Los controles son mensuales, es decir, en este segundo grupo sí tenemos demanda, pero un poquito menos que la A. Para este inventario tenemos algunos controles que son basados en métodos como igualmente la cantidad económica de pedido. Y finalmente tenemos el grupo C, que incluye una menor demanda. Los controles de este tipo de materiales o de productos es de forma anual, y este control se realiza a través de chequeos mensuales o visuales. Tenemos también una aplicación práctica, que este ABC control de inventarios también puede ser calculado, o de hecho es calculado. En pantalla podemos ver algunas columnas, que en la primera tenemos el artículo. Esta se refiere meramente al nombre. Tenemos la demanda, es decir, cuánto es lo que nos están pidiendo de cada artículo. Tenemos el costo unitario de cada artículo, y es aquí donde debemos comenzar a hacer cálculos. El primer paso es ordenar de mayor a menor con relación a la demanda. El segundo paso es multiplicar la demanda por el costo unitario, que es lo que nos va a dar el uso anual. Una vez que tenemos estos montos, debemos dividir el uso anual entre la suma total del uso anual, que en este caso lo vemos expresado hasta el final, que es 53.960. Finalmente debemos sumar el acumulado. Como podemos ver, al principio tenemos un 39.75%. Sumándole el acumulado siguiente que tenemos, llegamos al 70.89%, que cumple y respeta la regla que previamente mencionamos, que era que el grupo A cubre aproximadamente el 70% de nuestro inventario. Tenemos el apartado B, que aquí es donde cubrimos del 20 al 30% aproximadamente. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que es el C, que muy seguramente va a cumplir del 10 para abajo. Es decir, es el producto que menos demanda tiene. De esta manera podemos ver expresado el control de inventarios ABC. Por último, tenemos el elemento final del capital de trabajo, que se refiere a las fuentes de financiamiento a corto plazo. Propiamente, el financiamiento a corto plazo nos dice que es un tipo de financiamiento utilizado para conseguir liquidez inmediata. Es decir,
que planea ser llevado a cabo en un periodo no mayor a 12 meses. Generalmente las empresas optan por esta vía para recibir un beneficio económico al costo financiero del crédito. Según Gallagher, existen tres enfoques que permiten la financiación del capital de trabajo. El primero es el enfoque agresivo, el segundo es el enfoque conservador y el tercero es el enfoque moderado. El primer enfoque, que es el agresivo, se refiere exclusivamente a que el capital de trabajo está, valga la redundancia, trabajando con deudas a corto plazo, lo cual implica un menor costo de deuda a corto plazo, sí, pero existe un mayor riesgo porque el periodo de pago es muy corto. El siguiente enfoque, que es el conservador, promueve la financiación de la mayor parte del capital de trabajo en deudas a largo plazo. Y este capital este enfoque tiene un mayor costo, pero es un menor riesgo y da como resultado un gran capital de trabajo neto. Y finalmente tenemos el enfoque moderado. Este enfoque moderado maneja la financiación de los activos circulantes permanentes a través de una deuda a largo plazo y de los activos circulantes temporales mediante una deuda a corto plazo. A continuación, vamos a estar revisando cada uno de estos enfoques mediante las estrategias que van propiamente relacionadas a esto. Como vimos anteriormente, tenemos la estrategia agresiva. Esta estrategia consiste en que la empresa financia al menos sus necesidades estacionales y quizás algunas necesidades permanentes con fondos a corto plazo. Puede resultar difícil satisfacer las necesidades imprevistas de efectivo. Sin embargo, esta primera estrategia nos brinda utilidades muy altas, pero a un alto riesgo. Tenemos la estrategia conservadora, la cual consiste en financiar todos los requerimientos de fondos proyectados con fondos a largo plazo y utilizar el financiamiento a corto plazo solo en casos de emergencia. Es aplicable a empresas que no tienen fácil acceso a créditos a corto plazo, pero sí a largo plazo. Cuando la tasa de interés es superior a la tasa de interés a largo plazo, también optamos por utilizar esta estrategia. Produce utilidades bajas y el riesgo de liquidez es bajo. Finalmente tenemos una tercera estrategia que es la moderada. Es decir, esta encuentra un equilibrio o un punto intermedio entre las dos estrategias anteriores. Es menos riesgosa que la estrategia agresiva, pero más riesgosa que la estrategia conservadora. Tenemos algunas ventajas y desventajas sobre el financiamiento a corto plazo. Tenemos que las políticas de financiamiento anteriores se distinguen por su nivel relativo de endeudamiento a corto plazo. La política agresiva exige utilizar en lo posible la deuda a corto plazo, mientras que la conservadora propone utilizarla al mínimo y utilizar más la que está a largo plazo. El crédito a corto plazo suele ser más riesgoso y presenta algunas desventajas notorias que pueden ser clasificadas en dos rubros. El primer riesgo es sobre rapidez, ya que un préstamo a corto plazo se obtiene mucho más pronto que el crédito a largo plazo. Esta es una gran ventaja. Los prestamistas insistirán en un análisis mucho más meticuloso antes de otorgar un crédito cuando esté expedido a largo plazo. Además de que el contrato contendrá más detalles, tendrá muchas cosas y muchas veces puede suceder en la vida un préstamo de 10 a 20 años. En conclusión, si urge obtener créditos prontos o el dinero prontamente, nos conviene mucho tener esta solvencia o este crédito a corto plazo. También tenemos la flexibilidad. Si una empresa necesita fondos temporales, no querrá endeudarse a largo plazo por tres motivos que a continuación se van a mencionar. Los costos de financiación son mayores que el crédito a corto plazo. Una compañía debería optar por la deuda a corto plazo si cree que sus necesidades financieras van a disminuir en un futuro cercano. Los contratos de financiamiento a largo plazo siempre contienen cláusulas que limiten acciones futuras del solicitante. Los contratos de financiamiento a corto plazo suelen ser menos restrictivos. Lo anterior son algunas de las ventajas que tenemos por tener un financiamiento a corto plazo.
A continuación tenemos una aplicación práctica de dos de estas estrategias que ya hemos visto previamente. Para mostrar esta aplicación práctica hemos tomado algunos datos de la empresa Sección SADCB, ya que esta empresa tiene el propósito de analizar la forma en que debe financiar sus activos permanentes y temporales, y se nos presenta la siguiente información. Tenemos 6 columnas. En la primera tenemos el mes, en la segunda tenemos el activo circulante, en la tercera tenemos activo fijo, en la cuarta tenemos el activo total, que corresponde a la suma del activo circulante más el activo fijo. Después tenemos los requerimientos de fondos permanentes, que este monto es dado propiamente por la empresa. Y finalmente tenemos los requerimientos de fondos temporales, que esto va a ser calculado de la diferencia entre los requerimientos de fondos permanentes menos el activo total. Como podemos ver, tenemos algunos montos que en la primera columna de requerimientos de fondos permanentes vamos a obtener un promedio. El promedio es de 13,800, ya que está dado por la suma de todos los meses, que son 13,800 entre 12 meses. Después también tenemos un promedio, que es los requerimientos de fondos temporales. Este monto lo obtenemos de la diferencia entre los requerimientos de fondo permanentes y el activo total. Una vez obteniendo esta suma, aplicamos una división de 12, que es 12 meses, teniendo un monto final de 13,800 para requerimientos de fondos permanentes y 1,950 para requerimientos de fondos temporales. Para este primer caso vamos a aplicar la estrategia agresiva. Debido a que los préstamos promedio a corto plazo serán de 1,950 pesos y sus préstamos promedio a largo plazo serán de 13,800, tenemos algunos montos, algunos porcentajes, que es el 18% y 24% respectivamente al costo de financiamiento. El 18% corresponde al corto plazo y el 24% corresponde a largo plazo. Si aplicamos algunas operaciones, como son: para obtener el costo de financiamiento a corto plazo, multiplicamos el 18% por los 1,950 correspondientes a los requerimientos temporales, obtenemos un monto de 351. Por consiguiente, tenemos el costo de financiamiento a largo plazo, que corresponde al 24% por 13,800. Tenemos un monto de 3,312, obteniendo así un costo total de 3,663. La siguiente estrategia es la conservadora. Cabe destacar que la primera, que es la agresiva, como bien lo veíamos en esta parte, consiste en que la empresa financia al menos sus necesidades estacionales y quizá algunas de sus necesidades permanentes con fondos a corto plazo. Después tenemos la estrategia conservadora. En esta estrategia podemos apreciar que se toma en cuenta el nivel más alto de requerimientos de fondos, que en este caso serían en 18,000, correspondientes al mes de octubre. Los 5,000 pesos de capital neto de trabajo, que corresponden a 18,000 de financiamiento a largo plazo menos 13,000 de activo fijo, empleados con la estrategia conservadora, el nivel de riesgo se ve reducido por el tipo de financiamiento. Después de haber realizado toda esta teoría, podemos ver un estudio de caso de IBM. Como podemos observar en la imagen, tenemos el ciclo operativo de IBM, que corresponde al 2007. Asimismo, también nos dicen que IBM registró ingresos anuales por 98,786 millones. Un costo de los ingresos igual a 57,057 millones y cuentas por pagar de 8,054 millones. IBM tenía una edad promedio de inventario de 17,5 días, un periodo promedio de cobro de 44,8 días y un periodo promedio de pago de 51,2 días. Las compras de IBM eran de 57,416 millones, de modo que el ciclo de conversión del efectivo de IBM eran de 11,1 días. Y tenemos que los recursos que IBM invirtió en este ciclo de conversión del efectivo, suponiendo un año de 365 días,
fueron los siguientes. Inventario tenemos 57.057 millones, los cuales para ser calculados multiplicamos por 17.5 entre 365 días, lo cual nos arroja un monto de 2.735.609.589. Asimismo, tenemos que sus cuentas por cobrar ascendían a 98.786, multiplicados por 44.8 entre 365 días nos daba un monto de 12.124.956.575. Y finalmente tenemos que sus cuentas por pagar eran de 57.416, que multiplicados por 51.2 entre 365 días nos daban un monto de 8.053.970.411, dándonos así un monto de recursos invertidos de 6.806.505.753 pesos. Así, con más de 6.800 millones comprometidos en el capital de trabajo, IBM tuvo un buen estímulo para hacer mejoras. Los cambios en cualquiera de los periodos modificarían los recursos inmovilizados en las operaciones de IBM. A finales de 2009, IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9 días. Este incremento drástico en la eficiencia del capital de trabajo redujo el ciclo operativo de IBM casi 20 días y provocó que el ciclo de conversión del efectivo de IBM se desplomara a menos 7.6 días. El ciclo negativo de la conversión del efectivo significa que IBM no tiene para pagar a sus proveedores sino hasta aproximadamente 8 días después de que ha cobrado las cuentas por cobrar. Lo más importante es que la administración agresiva del capital de trabajo que IBM le permitió recuperar miles de millones en capital de trabajo. Así, hemos llegado a las conclusiones que tenemos. Para poder administrar de manera eficiente el capital de trabajo, se debe llegar a un equilibrio entre el activo circulante y las cuentas por cobrar, como fue mencionado al principio. Si bien cada una de estas cuentas se maneja por separado, los resultados combinados que produzcan mostrarán el nivel real de activos circulantes. Otro punto que no debemos dejar de lado es que la liquidez y la rentabilidad son una parte fundamental del capital de trabajo y para ello es importante clasificar los activos circulantes en permanentes y en temporales, lo que a su vez nos ayudará a la empresa a determinar mejor la fuente de financiamiento. Como podemos observar, este es un claro ejemplo de lo que es un ciclo económico. Y recordemos que los ciclos operativos son el promedio de tiempo que tarda una empresa desde que adquiere deudas para comprar sus materias primas hasta que estas son pagadas a través de las ventas. Tenemos aquí un pequeño ciclo que nos muestra claramente todo lo que hemos visto alrededor de este video. Tenemos un financiamiento a corto plazo, que son los acreedores y proveedores, que estos nos sirven para comprar nuestra materia prima. Una vez que tenemos nuestra materia prima, mandamos a producción, obteniendo así productos terminados. De esta manera, logramos vender a nuestros clientes y a través de nuestras cuentas por cobrar, recibimos efectivo, el cual nos sirve para pagar ese financiamiento a corto plazo. Cabe destacar que no todos los ciclos son necesariamente iguales para todas las empresas, ya que muchas tienen diferentes variantes para poder determinar el monto. Como vimos, por último, el caso de IBM era un caso muy particular, el cual establecía sus días de cobro y sus días de pago. Entonces es importante tomar en cuenta que estos ciclos no son necesariamente para todos. Finalmente, cabe mencionar que algunas de las referencias que utilizamos corresponden a libros exclusivamente de Hitman Lawrence, así como se tomaron algunos documentos de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, así como algunos artículos de algunas revistas. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo por mi parte.